Bienvenidos. El día de hoy tendremos la exposición de un estudio de caso a cargo de nuestro ponente Alan Luis Balbín Aramburu, en el cual él ha utilizado algunas de las pruebas que nos traerá este 2 de noviembre. Así es que acompáñennos a ver este estudio de caso. Muy buenas noches. Como se había coordinado previamente con el Instituto Runacay, hemos decidido compartir con ustedes, los espectadores, un estudio de caso que integra la aplicación de los instrumentos psicométricos y que vamos a utilizar y vamos a compartir este 2 de noviembre en la ciudad de Huancayo. Vamos a presentar un caso típico de una evaluación en el contexto forense de una niña evaluada por la materia de violencia contra las mujeres y sus integrantes del grupo familiar. En este caso, vamos a presentar en detalle y con mayor detenimiento la parte psicométrica y su interpretación, análisis e integración a los resultados clínicos forenses que exige este tipo de peritación. Hemos titulado la ponencia o el caso como niña evaluada por materia de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Este es un estudio de caso dentro del contexto forense. En principio vamos a contextualizar el problema. Se trata de la evaluación de una niña de 8 años de edad, quien viene a ser eje en común de las partes en proceso. Esto quiere decir que el padre de la niña ha sido demandado por ser presunto agresor de la madre de la víctima, que en este caso sería la presunta víctima. Entonces, lo que nosotros queremos determinar en esta evaluación psicológica forense en relación a esta niña de 8 años es determinar si es víctima de violencia secundaria y si esta niña presenta indicadores de afectación psicológica compatibles a esta probable victimización secundaria. Estos vendrían a ser los dos objetivos de la evaluación. Repito, el primer objetivo sería determinar si la niña es víctima secundaria de violencia dentro del marco legal de la Ley 3034. Y el segundo objetivo es determinar si la niña presenta afectación psicológica, sea emocional, cognitiva o conductual, relacionado a esta probable o posible victimización secundaria. Vamos a describir la unidad de análisis, que en este caso sería una menor de edad de sexo femenino. Ella, obviamente por motivos de confidencia, no vamos a decir el nombre, pero es una niña de 8 años de edad, quien nace y mantiene arraigo en la ciudad de Lima. Esto quiere decir que ella toda su vida ha vivido en Lima. Viene a ser la hermana mayor de un total de 2 hijos de padre y madre. Su hermano menor es de sexo masculino y tiene 4 años de edad. La menor siempre ha formado parte de una familia de estructura nuclear. Esto quiere decir que ha convivido con padres y hermanos. La presencia de conflicto entre los padres se inicia un año antes de la evaluación. Esta evaluación fue realizada en 2019. La menor ha vivido 8 años con sus padres, 4 años con su hermano, pero desde el 2018 aparentemente la familia entra en una dinámica de conflicto y que la madre señala como violencia. Y es por eso que la madre denuncia al padre de la menor como presunto agresor. Sabemos que la menor de 8 años está en tercer grado de primaria, en un colegio particular, aparentemente no tiene ningún problema en cuanto a rendimiento académico, nunca ha jalado de año, va con frecuencia al colegio, no falta, salvo alguna enfermedad gripal o estacional. A nivel de signos y síntomas, la evaluada presenta onicofagia crónica. Esto quiere decir que se muerde las uñas. Este morderse las uñas de los dedos de la mano no los presentaba en su historial de vida. En su psicobiografía, la niña de 0 a 7 años
6 años, perdón, no solía morderse o comerse las uñas. Pero desde el año 2018 a la fecha, la madre reporta que la niña suele morderse las uñas y efectivamente en observación y en registro observamos unas uñas bastante cortas y disparejas, que es lo típico al morderse las uñas, ¿no? Con los dientes. Y luego presenta probable alteración en su comportamiento familiar. ¿En qué consiste esta alteración? Que actualmente la niña demanda dormir junto a los padres, cosa que antes no lo hacía. Ella duerme sola desde los 4 años o 5 años en su cuarto. Pero desde el año 2018 en adelante suele demandar mayor cercanía a los padres y suele pedir dormir en el cuarto de los padres, ¿no? La menor también sabemos que ha referido quejas en su entorno familiar, básicamente a sus tíos y tías maternos. Les ha referido presuntas agresiones entre sus padres. Entonces, esto es lo que nos trae, o esta información es la que sabemos como precedente acerca de la niña. Ahora, con los datos previos, con la unidad de análisis descrita, conocida, sabemos a quién vamos a entrevistar, sabemos que la niña no tiene impedimento para el diálogo, ella es una estudiante normal promedio, no presenta ninguna afectación ni a nivel orgánica como antecedente, ¿no? Y sabemos de la madre que tiene un desempeño académico regular. Entonces, ahora lo que nos pide la estructura del análisis de caso es un protocolo de investigación. Todo estudio de caso nos exige una estructura de evaluación y en este caso vamos a presentar la estructura clínica psicológica forense. En esta estructura de investigación nosotros vamos a utilizar como técnicas y herramientas a la entrevista clínico-forense. Vamos a utilizar la técnica denominada observación y registro de conducta. Vamos a utilizar un marco teórico relacionado al de violencia y aquí se tendría que agregar el marco legal. Recuerden que estamos evaluando un caso de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La niña se ubicaría dentro de los integrantes del grupo familiar. Y luego vamos a utilizar instrumentos psicométricos. Y esto es muy importante porque es lo medular de esta exposición. Centrarnos en qué instrumentos psicométricos hemos utilizado y con qué criterio lo hemos utilizado. Para el caso en particular en el cual queremos determinar si la niña presenta o no afectación, hemos decidido por la evaluación a nivel de ansiedad y a nivel de depresión, puesto que estos dos tipos de trastornos mentales a nivel infantil son los más frecuentes en casos de violencia. Sí, por otro lado, también hemos querido determinar el rendimiento en cuanto a atención o actitud atencional de la niña, y para ello hemos utilizado el instrumento denominado Karastea. Hemos aplicado esta breve batería en la menor y más adelante vamos a ver qué resultados hemos obtenido. La tercera parte del estudio de caso es el método de análisis, para lo cual nosotros hemos utilizado el método hipotético deductivo y la psicometría. Hipotético deductivo, ¿por qué? Porque vamos a comprobar dos hipótesis. La primera hipótesis es que la niña no es víctima y la segunda, que la niña no presenta afectación emocional. Esas son las hipótesis que nosotros tenemos que trabajar. Si el método nos lleva a que la niña sí es víctima de violencia, pues descartaremos la hipótesis nula. Y lo mismo con la segunda hipótesis. Si demostramos que la niña presenta afectación emocional compatible a la victimización, también rechazaremos la segunda hipótesis. De esta manera se trabaja a nivel investigativo, siempre rechazando o aceptando las hipótesis nulas. Y aquí tenemos los resultados. Vamos a presentar la obtención de estos datos mediante el proceso psicométrico. Obviamente, estos datos van a tener que entrelazarse y van a tener que analizarse junto con la información que hemos recabado de la entrevista y el acercamiento a nivel de entrevista clínica forense con la menor. Eso
sin duda. Pero vayamos al tema netamente de obtención de datos psicométricos. Resulta que en el test o en el instrumento CARAS-R, la menor obtiene un total de aciertos de eneatipo 6. De esta manera se lee estos resultados de este test. El 6 significa eneatipo 10. Eneatipo es una escala de valor, es una escala de medición y comparación que va del 1 al 9. Mientras más cercano al 9, mayor puntaje, mayor contenido de la variable o dimensión que estamos evaluando, y mientras más se aleje del 9 o se acerque al 1, menor contenido de la dimensión o variable que estamos evaluando. Recuerden que CARAS-R se utiliza para medir la aptitud atencional de los niños. Y esto nos sirve a nosotros para ser prospectivos al momento de su desempeño académico. Recuerden que la atención es el pilar básico del proceso de enseñanza y aprendizaje. Si un niño obtiene una valoración por debajo del promedio de su aptitud atencional, es muy probable que a nivel de rendimiento académico o a nivel de enseñanza-aprendizaje, en el caso de la niña de aprendizaje, obtengamos valores también negativos. ¿Esto qué quiere decir? A menor aptitud atencional, menor aprendizaje o menor aprovechamiento del aprendizaje. En este caso, la menor evaluada ha obtenido un eneatipo de 6 en aciertos, un eneatipo de 8 en errores, lo cual nos permite inferir en cuanto a eficacia y a eficiencia de la aptitud atencional que se encuentra en niveles medios. Por lo tanto, su estilo de respuesta atencional es eficaz y no impulsivo. Mientras que el subtipo TDAH, que vendría a ser un subtipo de trastorno de déficit de la atención, es también normal. Se estaría descartando que la niña presente un trastorno de déficit por hiperactividad. Estos resultados concuerdan con los antecedentes previos en los cuales la madre nos mencionaba que la niña no tenía problemas a nivel académico. Sin embargo, es necesario y muy relevante corroborar estos datos previos con los instrumentos psicológicos. El otro instrumento que hemos utilizado para valorar la presencia, la probable presencia de trastornos mentales infantiles en cuanto a depresión y ansiedad han sido el CDI para depresión y el C+R2 para ansiedad. En este caso, el CDI es un instrumento psicométrico que nos permite valorar la presencia de sintomatología depresiva a nivel infanto-juvenil. Esta prueba tiene dos dimensiones, la dimensión de disforia y la dimensión de autoestima negativa. ¿Qué resultados hemos obtenido aquí? Pues resulta que la menor ha expresado que sus niveles de disforia están en el percentil 65. Y esto quiere decir que están ligeramente superiores a lo esperado, que sería el percentil 50. Recordemos nosotros que por psicometría sabemos que la media o el percentil medio, llamémosle normal, vendría a ser el número 50. Todos los percentiles superiores al 50 se podría analizar como mayor presencia de sintomatología depresiva. Y viceversa, puntajes o percentiles menores a 50 nos estaría indicando menor presencia de sintomatología depresiva. En cuanto a disforia y autoestima negativa, la menor evaluada de 8 años presenta un percentil de 65. Esto quiere decir que presenta este tipo de sintomatología ligeramente superior al promedio. Si bien es cierto, no llega a ser un caso clínico comprobado, no podríamos afirmar que la niña presenta un diagnóstico depresivo, lo que sí podríamos concluir es que la niña presenta problemas a nivel de sintomatología depresiva, tanto en la dimensión de disforia como en la dimensión de autoestima negativa.
La disforia es lo contrario a euforia. Una persona eufórica es una persona extremadamente alegre, extremadamente activa. Por lo tanto, la disforia vendría a ser lo contrario. Una persona con ánimo decaído, una persona sin deseos de socializar, sin deseos de participar a nivel social o expresar esa alegría que sí la tendría una persona eufórica. En este caso, la disforia o el ánimo decaído en la menor se presenta como positivo y ligeramente superior al punto medio. Lo mismo sucede con la autoestima negativa. La autoestima negativa de la menor también está por encima del promedio. Estos dos indicadores, junto a todo el análisis de la entrevista clínico-forense, nos permite determinar que existen ciertos problemas en la menor relacionados a este trastorno mental. Pero la prueba, fuera de catalogar o fuera de valorar el nivel de intensidad de la depresión, nos da un perfil de ítems muy importante, porque este perfil nos permite valorar la individualidad de la menor a la cual hemos aplicado el instrumento. Nos permite analizar en qué puntos y de qué manera la menor muestra esta sintomatología. Y como podemos ver en la diapositiva, los indicadores de 1 y 2 son los indicadores positivos. Y es ahí donde tendríamos que ahondar la entrevista psicológica. Tendríamos que analizar qué significa o qué quiere decir el ítem número 2, en el cual la niña obtiene una intensidad de 1 o moderado. Tendríamos que analizar qué nos quiere decir el ítem 6, el ítem 8, qué nos quiere decir el ítem 13, el 15 y el 16. Porque de esta manera nosotros vamos a comprender de mejor manera cómo la niña está mostrando esta disforia y esta autoestima negativa, cómo las está expresando. Y si pueden ver, también hay un indicador muy relevante, que es el ítem 19. Y el ítem 19, según la prueba, es la frase: me preocupo constantemente o todos los días me preocupo por la salud y la enfermedad. Es un indicador muy importante porque esto nos permitiría ahondar la entrevista en la niña y verificar qué es lo que le preocupa a la niña respecto a la enfermedad. Y de esta manera podríamos también nosotros, valga la redundancia, ahondar mucho más el tema clínico. Lo mismo sucedería con el ítem 22 y el ítem 27. Como pueden ver, esta prueba psicológica, esta prueba psicométrica de depresión infantil, no solamente nos permite valorar el percentil en cuanto a presencia o no presencia, si está encima o por debajo del promedio, sino que nos permite analizar individualmente, mediante el perfil de ítems, a cada evaluado o evaluada. El otro instrumento que hemos tomado para valorar los niveles de ansiedad en niños ha sido el CMAS-R2. El CMAS-R2 nos permite obtener, fuera de las variables y las dimensiones, dos factores de control. Esto es muy importante, porque en el análisis forense nosotros debemos descartar los sesgos al momento de aplicar los instrumentos. Obviamente, en el caso de los niños, estos sesgos no son muy frecuentes. Los niños no tienden a falsear la prueba, no vienen con la intención de falsear la prueba. Sin embargo, es relevante analizar estos factores también en niños, porque nos permiten corroborar qué tan sincero ha sido el niño o qué tanta defensa ha traído al momento de la evaluación. El CMAS-R2 nos brinda un índice de inconsistencia. En este índice, la menor evaluada obtuvo un puntaje de 1 de 9, siendo que un puntaje más cercano a 9 nos indicaría mayor inconsistencia al momento de haber realizado la prueba. En este caso, como es 1, damos por sentado que la menor ha respondido a la prueba
de manera muy consistente. El otro factor es defensividad. Otros autores lo llaman índice de mentiras. En este caso, el autor Reynolds del C+R2 prefiere denominarlo defensividad, que es básicamente no mostrarse como en realidad es. Es un factor muy relacionado a la disimulación. En este caso, la menor obtuvo un puntaje de 3, lo que nos permite concluir que la menor presenta baja defensividad. Y bueno, en relación al total, a la variable total de ansiedad y a sus dimensiones de ansiedad fisiológica, inquietud y social, la menor presenta puntajes por debajo del promedio, lo que nos está permitiendo descartar la presencia de ansiedad clínica o problemas en esta variable o en este tipo de trastorno mental a nivel infantil. Pasamos por último a la integración de los resultados al análisis psicológico forense. Obviamente yo no voy a llegar a profundidad en relación a este análisis, puesto que no es lo que pretendemos el día de hoy, sino vamos a ver de qué manera estos resultados psicométricos han sido integrados a este informe psicológico o a esta muestra de informe psicológico que les estamos presentando. Entonces integramos estos resultados de la siguiente manera. Y de la entrevista y el acercamiento dialógico que hemos tenido con la menor entre el evaluador y la evaluada, hemos podido determinar que durante el proceso evaluativo esta menor se mantuvo despierta, con disposición al diálogo, pero aquí hay un punto relevante. A pesar que la niña estaba dispuesta al diálogo, a pesar que estaba atenta, a pesar que estaba dispuesta a este diálogo, mostró una actitud de desconfianza y expresó un discurso poco espontáneo. Pero este discurso poco espontáneo solamente lo presentó al momento de indagar sus relaciones familiares y no al momento de indagar aspectos generales de la niña. Cuando se le preguntaba aspectos generales, la niña era muy fluida, era conversadora, podía expresarse de manera espontánea. Sin embargo, al momento de preguntar acerca de las relaciones de sus padres, cómo se llevan estos, qué opina de ellos, cómo se lleva ella con sus padres, qué suelen hacer, la menor se mantuvo no tanto hermética, pero sí bastante desconfiada y suspicaz. Eso lo pudimos detectar a nivel clínico y fue algo que se mantuvo durante todo el proceso de evaluación psicológico. Es por eso que lo presentamos como básicamente el análisis del caso que nos va a llevar luego a reforzar la conclusión. Ahora sí, basándonos en los instrumentos psicométricos, nosotros podemos determinar que la aptitud perceptiva de la menor, la aptitud perceptiva atencional de la menor, se encuentra dentro de los parámetros de la normalidad. No podemos decir que son muy altos, pero sí podemos decir que están a un nivel medio, tal como se demostró al momento de obtener los resultados de la prueba. Otro punto a considerar y a determinar es que a nivel psicométrico, la menor presenta niveles promedios de ansiedad manifiesta en todas sus dimensiones. A nivel fisiológico, a nivel inquietud, que vendría a ser la ansiedad a nivel cognitivo, y a nivel social. Entonces, podemos determinar que la ansiedad, digamos, la preocupación, la activación fisiológica en la menor se encuentran por debajo del promedio. Pero es distinto al momento de analizar la parte de depresión infantil. En este caso, la menor presenta niveles ligeramente elevados en comparación a la norma de sintomatología depresiva en sus dos dimensiones, tanto a nivel de disforia como a nivel de autoestima negativa, lo cual nos estaría indicando que la menor evaluada expresa sentimientos y pensamientos de humor depresivo, tristeza, preocupación, así como una autoestima debilitada con juicios negativos hacia ella misma. Y esto sí lo hemos podido corroborar con la entrevista, puesto que la niña expresa inseguridad, desconfianza al momento de expresarse sobre las relaciones familiares que lleva con sus padres.
Entonces podemos concluir en la menor un episodio depresivo leve. Podemos también concluir que la menor presenta problemas relacionados con otros hechos estresantes que afectan a la familia y al hogar. Ambos diagnósticos sustentados en su respectivo manual, que es el CIEMS, tal como lo exige la normatividad vigente en casos de violencia. También podemos concluir que la menor presenta indicadores de exposición a una dinámica familiar disfuncional crónica por parte de ambos progenitores. Con esto estaríamos aceptando la hipótesis nula. La menor no es víctima secundaria de violencia. La menor está expuesta a una dinámica familiar disfuncional. Esa vendría a ser la respuesta al primer objetivo. Y en segundo lugar, presenta indicadores de riesgo de desprotección familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que también estaríamos aceptando la hipótesis nula en el segundo objetivo. La menor no presenta indicadores de afectación emocional compatibles a violencia. La afectación emocional que podría presentar la niña se debe a esta dinámica familiar disfuncional o a la exposición a la cual está sometida esta niña a la problemática familiar de sus padres. Con esto, estimado público, hemos concluido este análisis de caso y esperemos que les sirva también en su práctica psicológica al momento de realizar este tipo de evaluaciones utilizando un método hipotético deductivo con psicometría aplicada. Muchas gracias y nos vemos este 2 de noviembre en la ciudad de Montaña.